Amigas y amigos, sean ustedes muy bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal El Rojo Noticias. Sin duda alguna, el propósito fundamental de la oposición y de la derecha mexicana, pero principalmente de los grupos organizados para tratar de bloquear el campeonato mundial, más básicamente un boicot al mundial, que es lo que se están ventilando en diferentes acciones que están llevando a cabo, como pues el hecho de tapar las autopistas, el hecho de tratar de involucrar al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el hecho de que estén en el Zócalo capitalino, que desquiten la Ciudad de México claramente, es con el propósito de poner el mal a nuestro país, pero también simple y sencillamente a tratar de hacer un boicot al mundial con el propósito de pues ganar lo más que se pueda en esas manifestaciones. Debemos de hacer un recordatorio que fue precisamente el expresidente Enrique Peña Nieto en el año 2015 quien negoció con la FIFA para organizar junto a Estados Unidos y Canadá la celebración del Mundial 2026. Ahora hay muchas protestas también por los aficionados, que está muy caro, que no vas a poder entrar, que hay muchos impedimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que esto fue negociado por Peña Nieto, fiel al entreguismo que siempre ha caracterizado al PRI, con todas las ventajas para ese organismo, entre ellas la de exentarlo de pagos de impuestos y que el gobierno de México en ese caso no pueda actuar referente a la situación de cómo está de caro el boletaje en la Ciudad de México. Y pues algunos ciudadanos, sobre todo principalmente en nuestro país, dicen que no existen las condiciones de seguridad ni en Estados Unidos por el evidente clasismo y racismo que está implementando pues el gobierno de los Estados Unidos allá. Y en México, con este tipo de situaciones, con la feroz embestida, sin lugar a dudas, de la derecha y la ultraderecha mexicana, pues también hay algunas voces que pues se manifiestan de que no van a poder acudir, y por supuesto que la mayoría de los que no van a acudir es porque no compraron el boleto, sí, pero está la derecha mexicana tratando de boicotear a todas luces un evento de talla mundial. Qué casualidad que precisamente a unos cuantos días, 2 semanas antes de que iniciara el mundial, que ya lo habían amenazado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que iban a bloquear, pero vemos las imágenes y realmente nos sentimos, no sé si deprimidos, no sé si enojados, no sé si molestos, no sé de qué forma estamos viendo las situaciones. Fíjense nada más qué vergonzoso. Mientras más de 1.4 millones de niños y niñas están quedándose sin clases, porque los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de algunos estados de la República, no el total, no de la totalidad de México, sino nada más es el 8%, pues ellos tranquilamente se divierten jugando un partido de fútbol informal y bloqueando una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México a menos de 24 horas de llevarse a cabo el mundial. Vean estas imágenes. No sé si es que me da vergüenza porque yo también fui maestro, o la verdad me da risa. No, ya no entiendo. Pero vean esto. Y ustedes comenten, mis queridos rojillos y rojillas. Mira, nosotros estamos a 3 cuadras de la Secretaría de Gobernación, en el cruce de Reforma, Rosales, Avenida de la República, Avenida Juárez y Bucareli, y aquí precisamente se está llevando a cabo una cascarita mientras esperan la respuesta de la dirigencia que está en pláticas con las autoridades en la Secretaría de Gobernación. Al fondo, a un costado del edificio de la lotería, están los normalistas de Ayotzinapa, quienes acompañan nuevamente a las actividades de la CENTE, y rodeando todo el perímetro de esta glorieta, maestros de la CETEC del estado de Guerrero hacen presencia en esta espera que pues va a tardar un par de horas, posiblemente 3. Así, nada más. Por eso les digo que no sé si me va a dar vergüenza o qué es lo que está realmente sucediendo. ¿Por qué? Porque ya inclusive la gente, los comerciantes del centro de la Ciudad de México, cientos de comerciantes, estamos hablando aproximadamente, más bien 1,500 aproximadamente de comerciantes que tienen familia, que tienen que llevar a su casa pues el pan de cada día, y que pues regularmente tienen muy buenos ingresos este mes, principalmente por el inicio del mundial, pues ya están hartos. Ya se está hartando la gente, ya está protestando contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación debido a las repercusiones económicas que están sufriendo.
Más de 4,000 establecimientos se ven afectados por la caída de las ventas y la afluencia de clientes. Vean lo que está ocurriendo ya están hartos, sinceramente, están hartos. Estamos desde la semana pasada estamos cerrados. Son miles de pesos desperdiciados. Nosotros les pagamos impuestos. Digo, porque no nos lo dan gratis. Y no nos pueden abrir un acceso, como en todos lados. Los clientes vienen y dicen, pues mejor compro aquí porque para qué camino hasta allá. No hay que ser. O díganme de a cuánto es para que nos abran una puerta. Digo, no es justo. Toda esta calle está vacía. ¿Cómo cuántos comerciantes son los que están afectados ahorita? Somos alrededor de 1,500 comerciantes. Y todos estamos afectados. 1,500 familias, sin lugar a dudas, que están siendo afectadas por este tipo de disturbios en el centro de la Ciudad de México, básicamente en el Zócalo capitalino. Veamos algunas de las imágenes, porque les digo que esto ya se salió de la raya, todo este tipo de manifestantes, que yo digo es el bloque negro, no son ni los maestros, y porque ellos no hacen ese tipo de desmanes, pero vean nada más. En calles del centro, una farmacia fue saqueada. Aquí también se aventaban los productos a las personas que pasaban. Aunque la mayoría de los participantes marcharon pacíficamente, el bloque negro siguió causando algunas pintas y destrozos. En calles del centro, una farmacia... Pintas, destrozos, robos, bloqueo de autopistas. Así actúa el bloque negro, ¿eh? El PRI y el PAN, con sus secuaces, así actúan de esa manera. Miren, nada más. Bloqueando la autopista. Así aproximadamente unas horas. ¿Ustedes creen que sea justo para los comerciantes, para los transportistas, este tipo de acciones? ¿Ustedes consideran justo para la gente normal, común y corriente, ese tipo de acciones, o quieren aprovecharse que México va a estar en el contexto internacional para lograr sus objetivos? ¿Quieren sus pensiones doradas? ¿O qué es lo que pretende la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación? Sobre todo el 8% de maestros y maestras que están en el paro. El gobierno ha hecho lo imposible para tratar de blindar algunas situaciones como los Food Fest, así como también con el Aeropuerto Internacional de México. De hecho, ya llegaron ahí, la policía de la Ciudad de México llegó para evitar el secuestro del Aeropuerto Internacional, porque esto también amenazaban estos vándalos. Ya, ahora sí ya me descaré. Y ahora sí son unos verdaderos maestros vandálicos, vándalos. En la Ciudad de México se está llevando a cabo un operativo también muy importante para blindar todo esto. El secretario de Seguridad Pública y Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Velázquez, anunció el despliegue de 1,700 efectivos para abordar las manifestaciones en la Ciudad de México, únicamente equipados con escudos antidisturbios y extintores que contienen polvo químico seco, porque ya algunos de los manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores, a través de sus líderes, fíjense bien nada más la situación, nada más para que se den ustedes una idea de quién está metido en esto. Le pidió a Televisa y a TV Azteca que cubrieran las manifestaciones, y más cuando pudiera ocurrir que explotara algún artefacto. Qué casualidad, ¿no? Y qué conveniente. Qué casualidad y qué conveniente. ¿Cómo se está blindando la Ciudad de México? Es polvo seco del extintor que ven ahí. Es como cualquier extintor que tienen en viviendas o en oficinas para apagar fuegos, y se utiliza sobre todo cuando hay el riesgo de algún incendio, cuando hay un conato de incendio, y esa es la razón por la que lo tienen los compañeros. Hay en las movilizaciones, lo hemos visto, el uso de artefactos incendiarios en repetidas ocasiones o de cuetones, y esa es la razón por la que algunos compañeros, no todos, portan el extintor, que se utiliza, insisto, de manera preventiva o ante la existencia ya real de algún fuego delante de ellos o de ellas, o que pudiera poner en riesgo. Porque se está esperando, de hecho, que saquen sus cuetones, se está esperando. Y
les digo, ya las protestas en la Ciudad de México están al tope también. Ya la gente, les digo y les vuelvo a repetir, está harta. Miren lo que dice este señor. Miren lo que dice este señor. Están hartos ya de esta manifestación. ¿Cuánto ha bajado su ingreso en estos 17 días? No, el 90%, no hay nada, prácticamente no hay nada, no tenemos nada. Pero aquí los verdaderos culpables son los maestros, porque ellos qué, ellos siguen cobrando y nosotros qué. ¿Usted es mesero? Somos meseros, somos... Aquí los verdaderos responsables son los maestros, y tiene razón, ¿eh? Porque ellos siguen cobrando, a pesar de todo, que nada se a clases. Esa es la benevolencia que en un momento determinado se tiene de parte del gobierno, no de ahorita, desde mucho tiempo atrás. Les digo, ahorita ando en las protestas, y a pesar de que duramos una semana o 2 semanas, pues al final de cuentas nos pagaban nuestro sueldo. Quizá hicieron mal, pero esa es la realidad que se refleja en esta gente, en los comerciantes, en los que verdaderamente están sufriendo todo esto ahí en el Zócalo capitalino. Digamos, escuchando. Somos encargados de la fuente, somos muchas fuentes de ingresos aquí, que estamos aquí. Nos están perjudicando, no podemos trabajar bien, necesitamos llevar alimento a la casa, no hemos trabajado, no nos pagan, no hay trabajo, necesitamos que se vayan. Pues yo creo que nos tenemos que apoyar entre todos, pero ya es mucho, o sea, nos están cerrando demasiado las calles, no hay paso, nosotros aquí trabajamos al día, estamos pagando rentas, estamos pagando sueldos, tenemos negocios aquí, tenemos locales que no podemos sustentar los sueldos de los trabajadores, de nosotros mismos, o sea, de verdad, si hay una venta al día, yo le estoy hablando por mucho, pero creo que por algo nos estamos levantando, porque no alcanza, o sea, no salimos. Pues así, de esa manera, los comerciantes están gritándoles, fuera gente, te digo, ya está harto, sinceramente, se los digo, ¿sí? Y a pesar de todo esto, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, anunció que sigue abierta la mesa de diálogo y le pide a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues que levanten el plantón, porque no solamente ya es... el hecho de que tengan yo les digo, una manifestación, yo ando en las manifestaciones y realmente no las hacemos de esa manera, era de manera pacífica, siempre se los he repetido, y que apoyamos a los maestros, no podemos negar de dónde venimos, pero también llegar a esa situación y llegar al límite de hartar a la gente por todas esas anomalías, pues ya, hasta nosotros mismos ya nos hartamos, sinceramente, ya, o sea, de veras, porque no es posible, o sea, ¿cómo quieres las perlas de la Virgen? No hay dinero en primer lugar. Ahora, el gobierno de la República, a través de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Educación y del ISSSTE, han mantenido las puertas abiertas al diálogo. Y hoy se está llevando a cabo una reunión, básicamente convocada por Rosa Isela Rodríguez, a los maestros para que regresen a sus aulas. O sea, ya más, ¿qué quieren? Pues no sabemos. Sí sabemos que no se puede hacer, no se va a hacer. Pero bueno, pues ya estamos hasta la madre. Y consideraciones hacia los derechos de los terceros. En la Ciudad de México, como en el resto del país, millones de personas trabajan, estudian, se trasladan diariamente y desarrollan actividades para sus familias. Hemos hecho un exhorto a que haya acuerdos para levantar el plantón y no afectar más las clases de niñas y niños que están próximos a concluir en este mes el ciclo escolar, y evitar también la afectación a trabajadores, a visitantes y comerciantes del centro histórico de la Ciudad de México. Pues de nueva cuenta, Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, vuelve a abrirle las puertas al diálogo, a tratar de llegar a un acuerdo. Les digo, no se va a poder abrogar la ley del ISSSTE, implementada en el 2007 por Felipe Calderón. En ese momento, si tú salías a protestar, pues inmediatamente eras reprimido, inmediatamente eras inclusive muchos encarcelados, muchos levantados, muchos desaparecidos de los maestros. Ahora no, ahora están en la libertad de manifestarse
siempre y cuando no afecten a terceros. O sea, se los he dicho yo y se los he comentado en muchas ocasiones. Pero este tipo de personajes, y más uno de rojo que fue el que dijo que estuvieran al pendiente TV Azteca y Televisa, porque pudiera haber acciones, no dice que de ellos, por supuesto, pero que pudiera haber otro tipo de acciones, que estuvieran atentos para que ellos grabaran, o sea, ¿qué es lo que pretenden hacer? Ellos ya sacaron el peine, ya sacaron el colmillo, se descararon por completo. Quieren hacer quedar mal a México. Y todavía amenazan que si no se llega a un acuerdo, pues ellos van a continuar con sus acciones bélicas como los verdaderos vándalos que son. Sí, verdaderos vándalos que son. Hoy, sin duda alguna, esperamos respuestas concretas a las demandas que ya tiene conocimiento el gobierno federal. La abrogación de la ley del ISSSTE es una demanda picual, una jubilación digna. Nos dieron unas respuestas que se ha valorado, que no tiene de fondo la solución a nuestra demanda. Y entonces hoy esperamos nuevas respuestas. De no ser así también lo vamos a informar y seguramente el plan de acción se va a estar emitiendo al terminar esta mesa y desde luego en la Asamblea Nacional Representativa que se va a instalar hoy por la tarde. Tenemos el mandato de la base de llegar, escuchar y ver y proponer y también desde luego exigir. Y después de ahí ver si no hay propuestas de solución, pues estaríamos emprendiendo una marcha organizada como lo sabe hacer la gente, partiendo del Caballito y obviamente adhiriéndonos a los que estamos aquí coberturando la mesa. Mañana la afición también conocerá. Fíjense, la amenaza. La amenaza. Este personaje, que es de Guerrero, ahí están juntos con uno de Zacatecas, saben que conozco a este güey. Hagan de cuenta que imagínense ustedes nada más la amenaza. De estas demandas. También hemos dicho con mucha claridad, no es contra la afición, no termina, como se dice en términos de fútbol, hasta el último minuto del partido. Vamos a llegar a la final con la abrogación de la ley del ISSSTE. Eso es lo que esperamos el día de hoy. Si nos permiten, vamos a pasar y a la salida informamos, por favor. Muchas gracias. Les digo que están pidiendo la luna y las estrellas, sin lugar a dudas. Ya dijo la presidenta Claudia Sheinbaum que no hay recurso que pudiera cubrir con las demandas del magisterio. Y nos preguntamos nosotros, ¿por qué no hicieron ese tipo de protestas con Felipe Calderón? ¿Por qué no hicieron ese tipo de protestas con Peña Nieto cuando la reforma? Y si las hicieron, saben perfectamente que fueron reprimidos. Saben perfectamente que les aventaron a la fuerza pública. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy benévola, para no decir de otra manera. Ha sido muy benévola con todos esos porros. Porque son unos porros. ¿Cómo es posible que el 8% del total de los maestros en México esté pidiendo eso? Ahora, si bien la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, que año con año hace el mismo despapalle, porque esto no es de ahorita, es de años con años y con años y con años. Nada más pónganse a pensar las afectaciones que están haciendo. Algo que va a ser imposible de cumplirles. Ya hay modificación. De hecho, para que los maestros terminen con menores años. Ya hay un fideicomiso para tratar de regular las pensiones al final de cuentas de los maestros. Pero no se puede cumplir. La realidad, pasar de UMAS a salario mínimo, de acuerdo a las condiciones actuales que se viven, sería erogar del dinero público, del dinero de los mexicanos, 7 billones de pesos para cumplirles eso. No se puede, es imposible. Dejar a las personas sin los programas sociales, dejar obras tiradas de la transformación, y al final de cuentas le van a dar la espalda al movimiento de transformación, porque esa es una gran realidad. Estos personajes dicen que sí son líderes sociales, y sí somos líderes sociales nuestros, pero también con todo este tipo de afectaciones, ¿ustedes creen que el pueblo de México y la gente en sus estados les va a seguir creciendo después de que tienen afectados 1.8 millones de niños y niñas sin clases? Está a punto de cerrarse el ciclo escolar.
hay abierta la mesa de negociación, se propone una reforma en la Constitución, también para apoyar al magisterio. Pues ya no entendemos qué quieren. El 100% no se los van a dar, eso se los aseguramos. Y si siguen con su bloqueo, que sigan con sus bloqueos. Al final de cuentas, no va a haber absolutamente nada. Pero sí, ya estamos hartos básicamente de todo este tipo de situaciones. Pero pues vamos a tener que seguir aguantando, no hay Dios. Y bueno, cambiando de tema, vámonos directamente a la situación de... Miren, este video lo pasé porque pues sí me dio a mí también risa. Pablo Lemus, el gobernador de Jalisco, llegó a inaugurar el transporte público, pero pues hizo una serie de payasadas. Sabemos que donde gobierna Movimiento Ciudadano, a ellas les encanta el TikTok, les encantan las redes sociales, les encanta mostrar una imagen completamente diferente a lo que ocurre en la realidad en cada uno de sus estados. Pablo Lemus es uno de ellos, Samuel García es otro. Vean nada más las cosas que hace Movimiento Ciudadano para tratar de quedar bien con sus seguidores en las redes sociales. Miren, ahí les doy. Bueno, vamos ahora con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, que inauguró la nueva línea del macrobús en la ciudad de Guadalajara y lo hizo de la mejor manera, mostrándonos que no tiene la menor idea de cómo se usa el transporte público. Pero Mire está esto. mamey. Vamos a intentarla. ¡Ay, Dios! ¡Qué hombre! ¡Qué bárbaro! Nadie puede hacer eso, Lemus. Es una hamaca humana. Sí, ándale, fuego abajo y ya quedó. Ahí está. Oye, Gober, pero... Muy bien, qué bárbaro. Gober, así no vas a juntar suficiente dinero. Mejor quítate la camisa para que se vean esos músculos y acuéstate sobre vidrio roto. Exacto. Pero bueno, o sea, ya lo vamos a decir Pablo Lemus. Como se cuelga del tubo es Pablo Lemur. ¿Cómo, no? Nada más le falta la colita anillada y brincar así. ¿Por qué no le damos un uso diferente al tubo? Ya que estás ahí, gobernador, pues de una vez báilale. No, o sea, digo, ¿para qué usas el tubo? ¿Para lo que es? Pues de esa forma se burlaron del gobernador de Jalisco. Sí, pues básicamente sí debería irse el table. Debería ser el table porque pues en Jalisco la gente está muy inconforme. En Jalisco la gente está muy inconforme. Le grita, no te hagas pendejo. Una ciudadana le reclamó así directamente al gobernador de Jalisco, pero vean nada más el cinismo de este gobernador. Usted catalóguelo, mi querido Roquillo de la noticia. Vea nada más esto. ¡No te hagas pendejo! Gracias, hermano. ¡Lemus, ratero, corrupto! Eso es lo que eres. Así te gastas el dinero de los jaliscienses. Ven cómo tienes Guadalajara hundida. No me des pesos. ¡No te hagas pendejo! La Vox Populi dice más que 1000 palabras. Por eso les digo que muchas veces la situación que ustedes ven en TikTok y en redes sociales de muchos gobernadores en este país no es realmente la realidad. No es completamente la realidad. Imagínense ustedes, el estado, uno de los estados más ricos, lo es el estado de Nuevo León. Grandes empresarios, grandes empresas, una ciudad impresionante. San Pedro es una ciudad, pues hagan de cuenta que está viendo alguna ciudad en Estados Unidos, sin lugar a dudas. Al frente de San Pedro, ahí en Nuevo León, pues ves las casas pues de la gente de los barrios de Monterrey, porque pues hagan de cuenta que nada más le divide una avenida. Bueno, fíjense nada más, con el propósito de quedar bien y darle una buena imagen a la ciudad de Monterrey, porque ahí es una de las sedes del Mundial, pues el gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García, construyó muros e instaló cercas de alambre verde, así como enormes pancartas de bienvenida a lo largo de importantes avenidas de Monterrey, como es la Avenida Constitución, la Morones Prieto y Miguel de la Madrid, en el municipio de Monterrey, pues con el propósito de tapar esas colonias, porque sí, todavía existen, aunque haya ciudades muy desarrolladas,
impresionantemente, existen zonas llamadas zonas marginadas. Bueno, pues el gobernador tuvo la flamante idea de cubrir todas esas zonas para que los visitantes, sí, para que los turistas que vayan a la ciudad de Monterrey, pues no vean, en lugar de haber invertido, pues para mejorar las calles, los drenajes, o quizá darle una pintadita a todas las casas que estaban ahí, no. El flamante gobernador tuvo la idea de hacer el muro. Ya le llaman el muro de Samuel García. Vean ustedes nada más. Vean, o sea, aquí está. Y por cierto, ayer lo abucharon, ¿eh? Lo abucharon en la presentación del Mundial de Samuel García. Estoy viendo de lámina y madera, que son las rutas de recorrido de visitantes con el partido del Mundial. Pues esta acción provocó diversas reacciones en redes de eliminación de los usuarios en redes sociales. A ver, no es lo mismo como la tiktokera, ahí Alessandra Rojo de la Vega, no es lo mismo gobernar a través de las redes sociales que a través de la realidad. Es lo que sí vive la realidad. Nos preguntamos nosotros. Ha habido mucha inversión en publicidad, sobre todo en algunos gobiernos del norte de nuestro país. Coahuila, Nuevo León es uno de ellos. Jalisco es otro de ellos. Bueno, acá no es el norte, allá en el occidente. Pero, ¿por qué todo ese dinero que invierten en publicidad y que se lo pagan a los medios chayoteros para que hablen bien de los gobernantes en turno? ¿Por qué no lo destinan a mejorar las calles? ¿Por qué no lo destinan a mejorar las colonias? ¿Por qué no lo destinan? Yo pienso que hubiera servido más y le hubiera dado más colorido al Mundial si todo ese recurso que se implementó para publicidad y para poner una barda, que no vean cómo vive la gente ahí en Nuevo León, pues hubiera sido más fácil un programa de vivienda, hubiera sido más fácil pintar las casas. Pero no, ellos prefieren tapar para que no vean los turistas que también hay zonas completamente marginadas en ese tipo de ciudades industriales y muy potentes económicamente. Se mueve muchísimo dinero en el estado de Nuevo León, como no tienen ustedes una idea, muchísimo, igual que en México, igual que en Guadalajara. Pero hagan de cuenta que este tipo de situaciones, en lugar de mejorar las vistas de las casas o apoyarlas para que mejoren su vivienda, no, al gobernador se le ocurrió tapar toda la avenida para que no vean el nivel de marginalidad que existen todavía en algunas ciudades muy importantes en nuestro país. Eso no es ajeno tampoco a la ciudad de Monterrey, no es ajeno. Pues muchas ciudades también que tienen grandes desarrollos industriales y grandes desarrollos económicos también tienen se les llama cinturones de miseria. Y también en Nuevo León los existe. Bueno, cambiando de tema, yéndonos al ámbito internacional, pues después de las declaraciones que haya hecho, básicamente Donald Trump, que dijo que, bueno, pues ellos iban a actuar por tierra en contra de la situación de la delincuencia organizada, pues no refiriéndose que se meta a México, pero ya saben cómo es la derecha. Ahí viene Donald Trump. Pero quiero aprovechar para saludar a Ángel Manso, a Jesús, a José Tapia, a Ángel Manso, Marisa Arteaga, a mi querido amigo Julio Torres, que siempre llega y comparte el video, el tío Ciudad de México. Pero ¿por qué nuestro gobierno no hace nada al respecto? No me digan que tienen miedo para la libre expresión y todas esas cosas. Pues es que también hay que ver la situación de que la presidenta pues también luchó en manifestaciones de esa naturaleza. Y muchos también así. Cairones también, muchas gracias. José Tapia de Denver, Colorado. Gracias. Jesús, ya te vi. Gracias a todos y cada uno de ustedes que están viendo el video. No se les olvide compartir. Al menos déjenme su like. Lo más importante también son sus comentarios. También saludos a Cisco Peña. Buenas tardes. Saludos para todos de Michoacán. Ánimos. Saludos, señor Gana. Saludos, mi querido Cisco Peña. Qué bueno que estás de nueva cuenta presente aquí con nosotros. Pues, el nuevo embajador de México en los Estados Unidos, Roberto Laceri, que por cierto ha sido muy criticado por la oposición de la derecha mexicana, pues le contesta, entre comillas, pero hace una exposición de los resultados en migración, seguridad y cooperación
pero con una condición: no se negocia. Respeto absoluto a la soberanía nacional. ¿Por qué? Porque la mayoría de las acciones que están desarrollando de este lado de la frontera, pues el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se cuelga todas las medallitas. Bueno, hagan de cuenta, esta intervención de Roberto Lacerí, pues es básicamente lo que ha hecho México referente a migración, seguridad y cooperación bilateral con el gobierno de En los materia Estados Unidos. migratoria, los encuentros mensuales en la frontera sur de los Estados Unidos pasaron de 305.608 en diciembre de 2023 a 5.433 en mayo de 2026, una reducción del 97.5%. De las personas repatriadas por los Estados Unidos desde el 20 de enero de 2025, el 95% permanecieron en México, atendida a través de la estrategia México Te Abraza. En materia de seguridad, el promedio diario de homicidios dolosos a nivel nacional disminuyó 47% entre septiembre de 2024 y mayo de 2026. Se han detenido más de 52.000 personas, asegurado más de 28.000 armas de fuego y desmantelado más de 2.300 laboratorios clandestinos en operaciones que han incluido la transferencia a los Estados Unidos de objetivos de alto impacto. Estos resultados se han alcanzado sobre todo mediante la cooperación dentro de los canales institucionales y bajo el respeto irrestricto a la soberanía de ambas naciones. Esa es la condición que ha hecho posible la coordinación efectiva y es la condición que esta representación habrá de preservar. Pues así, o sea, sí hay cooperación, hay coordinación, más no hay subordinación. En materia migratoria, eso lo ha dejado tanto los encuentros mensuales... claro el embajador de México en los Estados Unidos, así como la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Cooperación, sí. Subordinación, no. Respeto a la soberanía nacional. Pero pues Donald Trump sigue tratando de, pues, crear su narrativa. Y aprovecho también para saludar a mi querido Arturio. Saludos también a Rico Suave, también ya llegó. Y pues esto resalta más que otra cosa el trabajo coordinado entre la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en materia de seguridad en este país. Claro, por supuesto, siempre bajo la supervisión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y pues de Omar García Harfuch, que ha dado impresionantes resultados en materia de inseguridad en este país. Sin lugar a dudas, los números no mienten. Que la narrativa de la oposición de la derecha mexicana quiere decir que estamos en un completo caos, que no hay seguridad, etcétera, etcétera, pues vemos nosotros diametralmente lo opuesto. Diametralmente lo opuesto. Yo me muevo entre 3 estados: Zacatecas, Coahuila y Nuevo León, y pues afortunadamente no ha habido ninguna situación que lamentar, por mucho que hablen de que en Zacatecas hay mucha inseguridad. De hecho, me he encontrado otras cosas más acá por el lado de Coahuila, por el lado de Nuevo León, que el propio Zacatecas, que no niego que hay inseguridad en muchas partes del país. Niego. ¿Sí? Y pues esto es lo que ocurre. Pero mientras tanto, pues el presidente de los Estados Unidos sigue declarando, no solamente contra México, contra Irán, en contra, pues de quien se le pregunte o se le ponga encima. Y claro, por siempre rodeado de sus gentes aduladoras. Porque hay que ver una situación. Cuando alguien está en el poder y tienes atrás o adelante o enfrente o a un lado a una serie de colaboradores, todo lo que digas es aplaudido, ¿eh? Cuando estás en el poder, hasta si te equivocas, te aplaude. ¿Por qué? Porque eso lo dijo el jefe. El jefe no se equivoca. Si él dice que es amarillo aunque sea verde. Siempre es así. Bueno, pues ahora, en esa retórica del presidente de los Estados Unidos, pero más bien en un discurso, y dejando a un lado la realidad que ocurre en su país, dice que le vale madre la inflación, que le encanta la inflación. Después de que el índice de precios al consumidor de Estados Unidos alcanzara 4.2% interanual debido al conflicto en el Medio Oriente. ¿Cómo le explicarás o cómo verá el pueblo estadounidense? ¿Cómo verá el pueblo estadounidense, las familias estadounidenses que apenas llegan al fin de mes, que te encanta que la comida y la gasolina sean un 4.2% más cara
que como cuando entró el presidente de los Estados Unidos. Pero el presidente de los Estados Unidos, miren, para que pongan atención los derechos y los opositores. A este tipo de gobernantes, a la derecha y a la ultraderecha, cuando llegan al poder, no les interesa el pueblo, no. Ellos les interesan los negocios y la forma en cómo se pueden hacer ricos. El pueblo no les interesa absolutamente nada de nada. Que haya inflación, qué padre que haya inflación. Que sube la gasolina, pues a ver cómo le hacen para pagar. Hay ahorita un gran endeudamiento de parte de muchos ciudadanos estadounidenses, Tienen topadas las tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque las rentas no se paran. El ir a trabajar no se para. La gasolina no se para. El comer no se para. Pero vean las declaraciones del presidente de los Estados Unidos. The right people come into our country. I will. I will. Are you concerned, Mr. President, about the latest inflation number which came out this morning? No, I love it. The numbers are great. You know what I really love? I love the inflation. You know why? Because as soon as this war is over, you know, I can say it now. Something you didn't know. Do you know we've been taking out millions of barrels? O sea, dice que no, que por qué, pues para él han entrado miles y miles de millones de dólares. ¿Qué pensará el pueblo de los Estados Unidos? ¿Qué pensará el pueblo? Más bien la gente en los Estados Unidos, todo lo que está ocurriendo. Y nada más para darle una recordadita a mis queridos maestros. Fíjense lo que piensa el pueblo bueno y sabio en este país. Estoy dándole tiempo a ver si me encuentro derecho de réplica, Dígame. ¿Qué opina de lo de la CENTE, estos bloqueos? Para mí es una vergüenza porque tienen trabajo, tienen sueldo, están mejores ahorita que está Morena que cuando estaba el PRI. Y la verdad es bien penoso porque se supone que son los que están educando al país, o sea, los niños del futuro. Y con estos ejemplos, para mí deberían de reconsiderar. Sí, para mí es una vergüenza. Y si no quieren trabajar, mejor que dejen el puesto para que otro, en verdad, que tenga ética profesional, trabaje. Dígame. ¿Qué opina de lo? Eso opina la gente, Nunca habían estado mejor los maestros en otros gobiernos que en el propio gobierno de la transformación en este país. Y bueno, pues también de último momento, al parecer ya salieron, van a hacer una asamblea informativa, ya salieron de la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación, y es que pasaron por lo menos 6 horas de las negociaciones de esta comisión única negociadora de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que sostuvo un encuentro con los titulares a lo largo de todo este tiempo. Ingresaron alrededor de las 11 de la mañana, salieron a las 5:48, 5:50, y bueno, pues se tuvo todo este diálogo con el representante de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y el titular del ISSSTE, Martí Batres. Todo esto para saber cuáles eran las propuestas que se presentaron en torno pues a la demanda principal del magisterio, de la coordinadora, que es la derogación de la reforma de 2007 a la ley del ISSSTE, la cual pues derivó en el sistema de pensiones. Lo que te puedo adelantar, Pepe, es que sin dar detalles de cuáles son las propuestas a profundidad, los maestros dijeron que llevarán esto a la Asamblea Nacional, que realizarán a las 8 de la noche, y que así darán a conocer a las bases cuáles son los planteamientos que hace el gobierno federal, pues de última instancia, ahora sí que en el último minuto de pues este previo a la Copa Mundial que empieza el día de mañana, 11 de junio, en el Estadio Ciudad de México a la 1 de la tarde. Esto precisamente para desactivar las movilizaciones que han anunciado radicalizarían los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en caso de no obtener una respuesta favorable a sus demandas. Pues siguen en su macho, dijo aquel. Inclusive, si no llegaron a un acuerdo, habían amenazado con retener a Rosa Isela Rodríguez, a Mario Delgado y a Martí Batres, ahí en la Secretaría de Gobernación. De plano. Y claro que por supuesto que esto es político,
porque las consignas de que fuera Morena, pues esto es la realidad que estamos viviendo. ¿Usted qué opina, mi querido Rojillo y Rojilla, de la noticia? Déjenme ver si encuentro el derecho de réplica. Pónganme sus comentarios. ¿Tienen razón los maestros de estar con este tipo de situaciones? ¿Tienen el derecho de hacer las cosas o no? ¿Ustedes qué opinan? Pues sí aparece, pero apenas está llevándose a cabo derecho de réplica. Pues vamos a esperar a ver qué hay. Mañana, el día de mañana, primeramente vemos a ver qué hay sobre esta situación. Por lo pronto, pues el descontento en contra del presidente de los Estados Unidos sigue en pie. Vean nada más esto. Y de acuerdo a que me comentan aquí, pues las cosas están muy duras allá. La vida en Estados Unidos en el momento está más difícil que en México. Todo está súper caro. De esta manera, en la presentación del presidente de los Estados Unidos fue abucheado. Abucheado. Pues muchas gracias, mis queridos rojillos y rojillos de la noticia. Seguimos con la situación de del chantaje político de los maestros en este país. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sigue dando mucho de qué hablar. Más de 1 millón de niños y niñas están sin clases, y de alguna otra manera, pues lo que estamos viendo es que los maestros siguen cobrando. No hay ningún impedimento para que se manifiesten. No hay tampoco algo que les impida hacer las protestas. Las mesas de negociaciones están abiertas, pero ya tengo algo de derecho de réplica. Déjenme se les pongo antes de irme para que ustedes vean lo que está ocurriendo y básicamente cuál es la campaña que viene directamente desde la derecha y la ultraderecha a nivel internacional con el propósito de estabilizar a nuestro país en aras del mundial. De derecha. Adelante. ¿Cómo es este ecosistema digital, esta red internacional de derecha? Esta red internacional de derecha no es una suma de esfuerzos aislados, sino un ecosistema estructurado y transnacional de injerencia, cuyo objetivo explícito es desgastar y debilitar a los gobiernos progresistas de América Latina a través de noticias y de narrativas falsas. ¿Cómo funciona? Tiene 2 elementos fundamentales. La primera, a través de consultores y operadores políticos transnacionales con antecedentes en Brasil, en Argentina, en España, que trasladan e imponen en nuestro país una metodología de desinformación y de noticias falsas. Y el segundo elemento es que esta operación consiste en activar varios elementos. El primero son medios digitales que ellos mismos crean y que difunden la información falsa. Número 2, pauta publicitaria para amplificar estas narrativas. Número 3, despliegue masivo de bots, trolls y también contratación de servicios de influencers que muchas veces se dedican a otras cosas y que se coordinan para hablar y amplificar la narrativa falsa. Y finalmente, la amplificación por algunos medios tradicionales y también comentócratas de derecha. Adelante. ¿Quiénes son estos consultores políticos transnacionales que operan en nuestro país? 2 principalmente. Fernando Cerimedo, argentino, fundador de La Derecha Diario. Fue estratega digital del presidente de Argentina, señalado por la Policía Federal de Brasil en una investigación sobre redes de desinformación electoral. Y por el otro lado, Javier Negré, español, fundador de EDA TV, OK Diario, Rab Español, The Right News Show, copropietario de La Derecha Diario, junto con Fernando Cerimedo, ha impulsado la expansión internacional de esta red de medios en América Latina, en Estados Unidos, incluso en Israel, y ha sido condenado por la justicia española por, precisamente, inventar noticias falsas. Adelante. Fíjense bien, Fernando Cerimedo, en entrevista con Infobae, describe muy bien cuál es... Pues así nada más, para que se den una idea de ustedes nada más. ¿Y quién paga a este tipo de personajes?
la derecha y la ultraderecha a nivel internacional, pero también la derecha y la ultraderecha en nuestro país. Algunos empresarios evasores de impuestos, algunos políticos como Alito Moreno, como Jorge Romero, que como no tienen ninguna propuesta y no tienen nada que ofrecerle al pueblo de México, están apostando por una campaña sucia a base de trolls, a base de voz y a base de una narrativa de estar mintiendo y tratando de crear en caos básicamente contra la transformación con el propósito de llegar al poder. Por eso le meten muchísimo dinero, porque si se paran con el pueblo de México, el pueblo de México los corre. Si va Alito Moreno, imagínense que Alito Moreno vaya a cualquiera de los estados en donde gobierna Morena, lo tunden a chingar a toda su madre. Jorge Romero, que según esto iban a andar en las calles, pues jamás de los jamases. Alito Moreno cada que se presenta en algún lugar es abucheado por la gente. Entonces, como no tienen quien los siga ya, han perdido una serie de simpatizantes, han caído a lo más bajo de la política sin lugar a dudas, pues vemos que la única manera de ellos entrarle en la narrativa de los ciudadanos y ciudadanos comunes y corrientes, pues es a través nada más ni nada menos que en base de una guerra y una campaña sucia a través de instancias internacionales, instancias nacionales, algunos gentes que se dedican a crear contenido, que jamás se habían dedicado a política, pero están metidos ahorita en la cuestión política, y también a los trolls y a la cantidad de bots, claro, todos ellos financiados a través de estructuras muy bien, tecnológicamente muy bien pues adaptadas. ¿Para qué? Pues para difundir new views. Por eso es muy importante también el derecho de réplica. Por eso es muy importante. Porque eso le da la oportunidad también, aparte de la mañanera, a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pues también a la consejera jurídica del gobierno de la Ciudad de México, María Luisa Alcalde, pues para descubrir todas las artimañas de la oposición y la derecha mexicana en contra de la transformación en este país, porque en vez de crear un plan para la nación, ocupa su tiempo y recursos para mentirle al pueblo, a los ciudadanos comunes y corrientes, a la opinión pública. Y desafortunadamente en muchas casas de este país, en donde no existen o que no tienen para pagar pues televisión de cable, que son pues las gentes que están un poquito más pobrecitas, se puede decir. No me gusta decir esa palabra nunca, pero